Tal y como decía José Rojo, aunque queda mucho por hacer y España tiene algunos datos que parece que la hagan especialmente eficiente, en España y en concreto nosotros, por ejemplo, llevamos más de 20 años trabajando y desarrollando soluciones para eficiencia energética en el alumbrado público. Aporto algunos datos y es que, por ejemplo, el alumbrado público en España supone un consumo de aproximadamente 2.900 gigavatios año. Estaríamos hablando de un coste de electricidad en torno a 2.000 millones por habitante, según algunos estudios de la Universidad Complutense y de IDAE. Somos el país de la Unión Europea con mayor gasto energético por habitantes. ¿Qué supone todo esto para los municipios? Los municipios destinan hasta el 60% del consumo de energía al alumbrado público. Hay que tener en cuenta que un 30%, incluso 50%, comentaba mi compañero hace unos minutos, de ese coste debe ser destinado también al mantenimiento, con lo cual evidentemente entendemos que el alumbrado público efectivamente supone una carga muy importante para los ayuntamientos. Estos son datos del IDAE y de la Universidad Complutense. La potencia media por luminaria en vatios, ¿vale? Como vemos, España es el país con más iluminación según estos datos, estos estudios, muy por delante de Francia, Italia, Bélgica, Eslovaquia, etc. El gasto eléctrico en el alumbrado público por habitante y año, España pues, se pone en primera posición, seguido muy cerca por Suecia. Este ahorro energético en el alumbrado público no debería pasar por disminuir prestaciones del alumbrado público. Deberíamos de conseguir ahorro, sí, evidentemente, pero creo que no debe ser a un coste desmedido. Deben mantenerse las prestaciones, pero con inversiones asumibles. Es obvio que desde hace muchos años las empresas no han dejado de investigar diferentes tecnologías y su correcta aplicación para lograr estos objetivos. Uno de los agentes importantes en la eficiencia y en el alumbrado público efectivamente son las lámparas. Las principales tecnologías son el mercurio, sodio de alta presión o baja presión y los fluidos metálicos. Simplemente tener en cuenta, y mirando esta tabla de lámparas de estándar de mercado, comparando las diferentes tecnologías, podemos ver fácilmente cómo, efectivamente, la eficacia luminosa de un vapor de mercurio ronda 46,3 lúmenes vatio para una lámpara de 80 vatios, y si nos fuésemos, por ejemplo, a una lámpara de sodio de alta presión, estaríamos en una potencia similar en casi el doble o más del doble de la eficacia luminosa. Simplemente con esto hay una conclusión que es muy clara, que es cambiando lámparas, por ejemplo, de 150 vatios de vapor de mercurio, que todavía quedan muchas en Europa, sobre que cuando volamos y aterrizamos a una ciudad europea, autopistas iluminadas con vapor de mercurio, en España sí que se ha ido eliminando, podemos ahorrar en torno a 366 kilovatios hora por año. Menos potencia de lámpara porque obtenemos la misma eficacia luminosa. Si nos centramos ya en el alumbrado exterior, hay varios factores que debemos de considerar y no podemos olvidar. Hay factores como la sobretensión y la sobreiluminación que se producen durante las horas de funcionamiento del alumbrado que no están previstas en los estudios. Nos llevarían, simplemente aplicando la ley de Ohm, a que una variación de tensión del 7%, que es lo que permite la legislación vigente, nos llevaría a un 14%, 14,4% de sobreconsumo. Si tomásemos como referencia 220 voltios en lugar de los 230 actuales, ese ahorro sería del 25%, solo estabilizando. Según se van desconectando las cargas a partir de las 10, 12 de la noche, inevitablemente la tensión que recibimos de compañía va aumentando paulatinamente. Con lo cual, esa sobretensión nocturna es hoy por hoy inevitable y es hoy por hoy una fuente directa de ahorro. Y además tenemos en cuenta el otro factor, que es el de la sobreiluminación. Ese factor, ese efecto de sobreiluminación, nos llevaría a tener sobreconsumos de hasta el 36%. Simplemente reduciendo entre un 15 y un 25% podríamos conseguir hasta el 36% de ahorro. Combinando estos dos factores se podrían conseguir ahorros del 50%. Se pueden conseguir hoy ahorros del 50%. Simplemente estabilizando la tensión, pero si además puedo bajar durante unas horas al día a una tensión reducida porque las lámparas me lo permiten, podemos asegurar que conseguiremos siempre para este tipo de lámparas ahorros superiores al 40%. Tecnologías que nos permiten hacer este tipo de gestión de una forma u otra o de una forma parecida. Reductores de flujo de doble nivel, son robustos, son sencillos, son eficientes, ahora bien lo estabiliza, no tiene protección contra sobretensión o subtensiones y utiliza transformadores. Estabilizadores electromecánicos, que nosotros en su día, al principio de pensar este mercado, los utilizamos por su robustez, pero son lentos, son caros. Después utilizaron estabilizadores reductores con tomas, es decir, al final lo que coges es un circuito electrónico y un transformador con tomas y vas seleccionando en función de la tensión de consigna una u otra toma. Y finalmente el estabilizador reductor totalmente electrónico. Conseguimos mantener lo que os comentaba, robusto, eficiente, estabilizado, sin mantenimiento, sin transformadores, absolutamente telegestionables porque todos los parámetros son
A nivel electrónico no hay partes móviles, no hay contactores, no hay relés. Podemos hacer equipos muy pequeños, fáciles de transportar y muy fáciles de instalar. Hay muchas formas de hacer este tipo de convertidores electrónicos alterna-alterna. En el caso que nos ocupa con el convertidor PUC, que es el que, por ejemplo, nosotros utilizamos, lo que se consigue son eficiencias del 96-97%. Y, como podéis ver en el último dibujo, en la última cuadrícula, solo viéndolo es el diseño más simple y más sencillo de todos el resto de alternativas. No he podido evitarlo, hay un par de fotos para que os hagáis una idea de lo que es el equipo. La línea roja sería la tensión nominal, la tensión de compañía. Mediante la modulación y el control PID es conseguir la señal de tensión que yo desee y con ello alimentar a mis lámparas. Simplemente después se añade este convertidor que hemos comentado, unos drivers, un control, una fuente, un bypass y un LCD. La estabilidad de tensión, la precisión de la estabilidad de la tensión sería del 1%. Hemos evolucionado hacia equipos absolutamente modulares para facilitar su traslado, su transporte, su colocación, etc. ¿Qué conseguimos con este tipo de equipos? Bueno, influencia directa en la vida útil de las instalaciones, ahorro energético, simplemente por eliminar las tensiones nocturnas y poder trabajar a tensión reducida hasta el 40%, aumento de la vida media de las lámparas de descarga, gracias a su estabilización permanente, a la arranque a tensión reducida, racionalización de las consumas de las lámparas, del consumo de las lámparas a lo largo de su vida, garantía de encendido de instalación, fácil instalación. No hay que cambiar la instalación existente, reducir inversiones, el retorno de todas las inversiones, y llevamos 20 años haciendo instalaciones, sale siempre entre 6 y 24 meses, MTFs de 60.000 horas y después lo hemos cuenta la gestión y monetización. Contra un equipo gestionas todo el alumbrado o todo un cuadro de ese alumbrado. Vamos un poco a parte certificación o parte tangible, ¿no? AENOR sacó hace unos años una serie de normativas para medir o regular este tipo de equipamientos, porque es muy fácil decir yo ahorro un 40%, después hay que cumplirlo, pero sobre todo os hago referencia de un expediente de AP+, ¿vale? En el que nosotros quisimos constatar, por un lado, que es posible llegar a los niveles de tensión que decimos en las lámparas de vapor de mercurio, sodio y halógenos metálicos, que en todos los casos obtienen niveles de ahorro superiores al 40%, en todos los casos. Todo esto se hace sin que varíe el color de la lámpara de forma apreciable. Y, por ejemplo, cogiendo una ciudad de 25.000 habitantes, que sería la segunda fila, tendríamos aproximadamente 20 cuadros de control, con un consumo anual en megavatios de 2.614, una factura de 270.000 euros, tanto en potencia como en mantenimiento, y unas emisiones de 1.437 toneladas a la atmósfera. Seríamos capaces de ahorrar en esta situación 848 megavatios. En España hay más de 15.000 estabilizadores funcionando, con un ahorro energético anual de 485.000 megavatios, que viene a ser un ahorro aproximadamente de 35 millones de euros, evitando la emisión de 267.000 toneladas de CO2 anuales. Y para acabar, un poco para centrar y acabar de poner un ejemplo real, fue un proyecto de 24 millones de euros en 3 años, estamos en el tercer año, con más de 7.000 unidades instaladas, y los resultados que se han obtenido en la primera fase del proyecto y en funcionamiento, que son 5.600 unidades, se está logrando, demostrado sobre el papel, un 41% de ahorro, 2.638 megavatios, y que significarían para el proyecto global un ahorro de 9,5 millones de euros al año y de 131.000 toneladas de CO2. Como conclusiones, y el lleva 20 años aumentando el ahorro energético al mercado público, estamos investigando nuevas tecnologías relacionadas con el LED porque entendemos que efectivamente es el futuro, pero si queremos alcanzar el presente tenemos que contar con las tecnologías que disponemos hoy en día, y por ello consideramos que la vía más rápida y menos costosa para lograr los niveles de ahorro, o estos altos niveles de ahorro de los que hablamos, 40-50%, y eficiencia en la combinación de lámparas de nueva tecnología y el uso de reguladores de flujo en cabecera, sobre todo además para instalaciones existentes. Y gracias por su atención y esto. Simplemente, perdón, la última línea que ya lo he dicho, pero bueno, la tecnología para la eficiencia del alumbrado público existe, está aprobada, cuesta poco y se amortiza rápido, hay que usarla.